Gracias, Fer. Queridas amigas, colegas, compañeras y compañeros de propósito, es un verdadero placer dar inicio a este webinar titulado Mujeres en Movimiento, Liderazgo Femenino en Contextos Multiculturales, como inicio de las actividades de nuestra comunidad de Mujeres Líderes América durante este mes de marzo. Una propuesta con mujeres que viven y trabajan fuera de su país de origen, donde abordaremos los desafíos y oportunidades de desarrollar carrera en entornos internacionales. Antes de comenzar, quiero dirigirme especialmente a quienes hoy se suman por primera vez o aún no conocen de cerca nuestro trabajo. La Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América nació de un impulso colectivo, de la fuerza de muchas mujeres que unimos nuestros sueños y compromiso para avanzar juntas. Nuestros valores son la transparencia, la sororidad, el liderazgo, la excelencia y, por supuesto, la mejora continua, impulsando estas iniciativas en donde nuestras asociadas son las protagonistas. Por eso os invitamos a uniros a nosotras, a nuestra gran familia. Y Auxiliador, creo que estás muteado. Ahora sí. Sí. Te perdimos un segundo. bien, Ahora sí. sigo. Muchas gracias. En un mundo donde las fronteras se vuelven cada vez más difusas y las trayectorias profesionales se expanden más allá de lo conocido, el liderazgo femenino emerge como una fuerza transformadora, capaz de abrir caminos allí donde antes no los había. Por eso este webinar es una invitación a detenernos, mirarnos y reconocer la enorme potencia que tiene una mujer cuando decide liderarse a sí misma en medio del cambio, la incertidumbre y la diversidad cultural. Hoy nos reunimos para conversar con mujeres que han llevado su talento, su identidad y su propósito más allá de su país de origen, construyendo legitimidad profesional en contextos nuevos y desafiantes. Exploraremos cómo sostener el bienestar mientras crecemos, cómo mantener viva nuestra esencia en entornos distintos y cómo liderar con autenticidad cuando todo se mueve. Nos acompañan en el día de hoy las siguientes panelistas a las que paso a presentar con mucho gusto. Claudia Gacitúa es especialista en comunicación y liderazgo consciente. Durante más de 20 años lideró y coordinó equipos multidisciplinarios en la industria cinematográfica internacional, gestionando proyectos complejos en distintos países y entornos de alta exigencia. Hoy trabaja en organizaciones en Europa y Latinoamérica, acompañando procesos de transformación del liderazgo y la cultura organizacional, integrando comunicación, autoconfianza y gestión emocional corporal como bases de desempeño sostenible. También es fundadora y directora de Dirige tu vida, dirige tu equipo. Licenciada en Artes y Tecnología de la Comunicación, cuenta con certificaciones en coaching ontológico y organizacional, método integración cognitivo corporal, neurociencia aplicada, mindfulness y Chief Happiness Office. Su enfoque integra dirección estratégica narrativa y liderazgo consciente para generar impacto sostenible en personas y equipos de distintos países. Su intervención lleva por título Reescribir tu guión, cuando el contexto cambia, sin perder identidad ni legitimidad profesional. Bienvenida, Claudia. En Hola. segundo lugar tenemos a Fernanda. Ella es VP Global de Recursos Humanos y fundadora de Haiger Consulting. Con más de 20 años de su trayectoria,
Fernanda ha liderado procesos de cultura, fusiones y adquisiciones y transformación organizacional en América Latina, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia, abarcando sectores que van desde la banca y la tecnología hasta el ecosistema de las startups. Es especialista en utilizar la transformación cultural como motor del alto desempeño y su enfoque se centra en el desarrollo del liderazgo a través de conversaciones valientes y la cultura de la responsabilidad, además de diseñar estrategias de carrera para ejecutivos y expatriados. Fernanda cuenta también con la certificación en coaching ejecutivo por Columbia University y en Design Your Life por Stanford University. Su intervención será la invisibilidad como superpoder. Bienvenida, Fernanda. Y terminamos con Marian Sam. Marian es CEO, estratega operacional y líder latina en el ecosistema fintech en Estados Unidos, con una trayectoria construyendo operaciones desde cero en startups y liderando equipos multidisciplinares en distintos países. A través de la empresa Malva Group, ha impulsado el crecimiento de compañías en entornos altamente regulados, demostrando que la adaptación no es cambiar quién eres, sino evolucionar sin soltar tus raíces. Su experiencia como mujer migrante le ha permitido comprender profundamente los retos invisibles que enfrentan muchas profesionales. Construir credibilidad en otro idioma, abrirse camino sin red de contactos y equilibrar ambición con bienestar personal y familiar. También Marian es fundadora del podcast When After Five y promotora de espacios de liderazgo femenino, utilizando su voz para acompañar a otras mujeres en procesos de transición, crecimiento y afirmación de identidad. Intervendrá con el título Entre fronteras y propósito. Así que bienvenidas a nuestras tres compañeras y a todas vosotras y comencemos. Claudia, adelante. Bueno, muchas gracias, María Soleadora, la Fundación CD, Mujeres Líderes América, a mis compañeras de panel, Fernanda y Mayrian, bueno, y a todas las mujeres que veo acá que me emociona, de verdad, se me mueve el corazoncito porque me imagino que resonaron con la temática que estamos proponiendo. Así que me encantaría en algún minuto que escriban, después alguien me dirá, no ahora, de dónde son y en qué país trabajan, como para ver esa duplicidad o triplicidad. Eso me gustaría mucho tenerlo como eso. Bueno, tenía ahí como un textito escrito, pero creo que la improvisación, por lo menos en esta parte, va a ser más de corazón a corazón. Y este espacio surge espontáneamente por muchas conversaciones, inquietudes que he tenido yo con distintas personas que trabajan en distintos países, que no son su país de origen. Y yo que yo vengo viajando hace muchos años, ya de los 20 años, California, después en el mundo del cine, por toda Latinoamérica, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos, y ahora en España, este viaje arriba de los 50, migrar de mi país, me pegó fuerte. Los otros fue como más fácil, fue como, o sea, no es que era más fácil, sino que era como que iba, lo pasaba bien, estaba todo bien. Y este, cuando me tuve que venir, que me vine hace un año, 4 meses, fue como, wow, ¿qué hubiera hacer España? ¿Sí? Ah, ¿qué hubiera hacer España? Y también algo como gracioso, entre comillas, que cuando yo viajé mucho fue el padre de mi hija, es cineasta también, y viajamos por toda Latinoamérica y es argentino. Yo estoy separada de él hace muchos años, pero mi marido él es español, así que algo tengo también con el tema multicultural. No es solo profesional, parece que los hombres también están dando vuelta en la multiculturalidad en mi vida. Bueno, y desde ahí surge este espacio de una manera bien como simple, auténtica y honesta de abrir este espacio de lo que a todas nos está pasando, de estas subidas que nos vienen, o estos bajones emocionales, o esto, por lo menos en mi caso,
Creo que lo más que me ha pegado a mí es dejar a mi madre, que ya tiene 80 y tantos años. Entonces esa sensación de que tengo que estar yendo por lo menos 2 veces al año a Chile, porque si no me da una tristeza que me embarga demasiado, y eso no lo había sentido en todos los años que viajé. Y supongo que algunas resuenan conmigo en ese punto. Y también esa sensación de, no sé, es como unir, agarrar el mapa y unirlo, ¿no? Como pegarlo como un acordeón, así que esté España y Chile al lado, no sé, me viene como esa sensación de repente, ¿no? Y no pensar que estamos como en otro continente. Pero bueno, eso se me va pasando también, yo creo, por todo el trabajo personal que vengo desarrollando hace 10 años ya, con todas las cosas desde el cine, manejo de estrés y, bueno, equipos, liderando equipos y todo. Y también, bueno, y hoy día las quiero llevar a un tema que es cómo reescribir nuestra historia cuando el guión está en blanco o cuando todo cambia, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y es un poco como partir de, primero que nada, todas somos historias, todas las personas, en este caso todas las mujeres, porque somos redes conversacionales, ¿sí? Y desde estas redes conversacionales, cada una tiene su historia, su vida, lo que le ha pasado, ¿sí? Y desde ahí es donde nos comunicamos con el resto, con nuestras historias. Entonces, y en cada historia hay una protagonista, hay un objetivo, hay un conflicto, ¿sí? Hay los desafíos del conflicto y hay un final. En mi caso, en este viaje, hay un antagonista siempre cuando uno migra. En mi caso, la antagonista, a ver, también escriban ahí cuál ha sido su antagonista en sus migraciones. En mi caso fue la abogada que me vio el tema de los papeles. Sufrí, sufrí, sufrí con esa mujer y esa fue mi antagonista. Entonces, cada una cuando se cambia de país tiene algún antagonista, o una persona en el trabajo, o alguien que le ve los papeles, algún familiar, no lo sé. Que eso también ahí, si quieren, me van contando, que sería entretenido. En mi caso fue eso. Pero entonces nosotros lo importante y lo interesante es cómo vamos a ir contando y narrando esta historia nueva, ¿verdad? Porque el cambiarnos de país es como que es como si fuésemos una película, somos las protagonistas, pero todos los actores secundarios son otros, ya no son nuestra familia, nuestros amigos, ya los actores secundarios ya no los conocemos. Entonces, ¿cómo voy generando conexión y red con esas personas que no conozco? ¿Sí? Desde ahí pasa. Y hay algo más importante aún, que tiene que ver con la historia que me cuento yo misma. Entonces, ustedes mismas vayan pensando qué historia me cuento yo misma de mí. Porque esa historia que me cuento de mí es la que va a ir diseñando el guión que yo voy a ir proyectando las escenas que vienen. ¿Ah? Entonces, ¿la protagonista cuál es? ¿Desde dónde es? ¿Es una protagonista optimista? ¿O es pesimista? ¿O lo ve todo desde la queja? ¿O lo ve desde la exploración o del aporte? Tenemos que ir viendo cómo estamos, qué tipo de personajes somos y qué historia nos contamos, porque esa historia es la que va a ir armando el guión de nuestras nuevas escenas. Y hay algo también que es muy bonito, creo, eh, aparte de todo lo que implica migrar, ¿no? De toda la nostalgia, de todos los recuerdos, de los amigos, de la familia, lo que hablaba yo un poquito antes. Pero hay algo que es bonito, que cuando llegamos a lugares, nadie nos conoce. Entonces es un muy buen momento para rearmar la historia que yo tengo de mí y la que proyecto al resto. ¿Sí? Pero para nosotros poder rearmar nuestra historia, tenemos que conocernos, tenemos que entrar en el autoconocimiento, tenemos que saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros desafíos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que entrar a ese mundo, lo queramos o no, porque desde esa forma podemos tener un liderazgo personal para poder cambiar esta historia que a lo mejor si estoy en piloto automático y vengo llegando a un país y con todo lo que implica, pero no paro y digo,
cuál es la historia que me estoy contando hoy, ¿sí? Eso es clave y es esencial hacerlo, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo detectada esta historia, yo ahora les preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es la historia que tienen hoy? Hoy, cómo percibe su contexto esa historia, ¿sí? Y cuál es la historia entonces que debería cambiar, qué debería cambiar para cambiar la historia que estoy mostrando hoy día al resto. ¿Se entiende por dónde va? ¿Sí? Bueno, súper. Entonces eso es muy importante como para ir cambiando estas nuevas escenas, ¿verdad? Y también para entrar en un tema que por lo menos me pasa a mí, yo todo lo digo de la experiencia, ¿eh? Yo no soy ni una eminencia en este tema, es totalmente experiencial. En otros temas doy talleres, cursos, pero esto es totalmente experiencial. Otro tema importante es como, de repente es como que la gente a mí me pregunta, ¿y te has adaptado? Y yo digo, yo internamente digo, yo no me quiero adaptar, yo no me quiero adaptar, porque no es mi cultura, yo no me voy a adaptar. Lo que sí quiero es explorar la cultura, quiero observarla, quiero percibirla y quiero ver dentro de esa cultura qué es lo que puedo aportar nuevo y diferente yo. ¿Sí? Desde ese lugar es la adaptación, desde una exploración. No es de quiero saber cuáles son las normas, las reglas, cómo se mueven las culturas acá porque voy a ser como ellos. No. Eso a mí, en lo personal, no me interesa. Y creo que el aporte es lo otro, ¿no? Es como qué es lo nuevo, qué es lo diferente que hay en mí. Bueno, todo esto se va cruzando con muchos temas porque se va cruzando con la etapa vital que estamos pasando, con la edad que estamos pasando, a qué país llegaste, si llegaste a una ciudad grande o no. En mi caso, yo no llegué a Madrid ni a Barcelona, yo llegué a País Vasco, a San Sebastián, que es una ciudad hermosa, hermosa, pero es pequeñita y los vascos, que yo se los digo a ellos con todo el amor porque mi marido es vasco, es una cultura más cerrada. Es una cultura que tiene una aproximación muy lejana a lo que es la gestión emocional, por ejemplo, a lo que es la conciencia corporal, ni hablar. ¿Me explico? Entonces yo que vengo haciendo talleres y vengo haciendo eso todo el tiempo, yo acá, que ya llevo un año y tanto, ya he hecho talleres, ya he dado charlas, he tenido que ir con mucho cuidado percibiendo en qué nivel de madurez está esa cultura en torno a los temas que yo manejo. ¿Sí? Porque tampoco puedo llegar y decirle aquí, estoy hablando en esto, ahora en mi experiencia, a los vascos vamos a mover el cuerpo a hacer conciencia corporal, o sea, me sacan de la sala. ¿Me explico? Entonces hay que ver muy bien el nivel de madurez que está y eso también es bien bonito y creo que todas las que hemos viajado mucho o hemos trabajado, hemos vivido en otros países, tenemos como ciertas, como, ¿cómo decirlo? Como ciertas, no son, bueno, sí, ya a esta altura son herramientas, pero tenemos ciertas intuiciones o ciertas sensibilidades que las hemos ido desarrollando mucho. ¿Como qué? Como la escucha activa. O sea, tenemos que escuchar primero el entorno que estamos antes de poder hablar y opinar. ¿Sí? Tenemos que ver el nivel de madurez que hay en las organizaciones que vamos. Tenemos que gestionar nuestras emociones todo el rato. Porque de repente a mí hay cosas que me indignan y prefiero quedarme callada. Y después decirla a lo mejor de otra manera, ¿no? Pero entonces internamente van pasando un montón de cosas y también como esa cosa me de sentirse perdida, volando en el vacío, aquí no me conoce nadie, tengo que ir y contarles a todo el mundo la historia. Yo ya me he tomado café con todo San Sebastián, por ejemplo, y ahora me estoy expandiendo porque yo viajo mucho, viajo a Latinoamérica, trabajo en Chile, trabajo en otros lados, pero acá que estoy residiendo digo, bueno, tengo que hacer eso, ¿no? Y a veces no me gusta tanto. Pero bueno, entonces es importante y también algo importante para la historia que nos contamos es que el contexto me permea a mí, me influye y yo influyo el contexto. ¿Ya? Eso no nos olvidamos nunca. No solamente el contexto nos impacta, sino nosotros también impactamos el contexto. En el minuto que aparecemos en la escena ya no es el mismo lugar. ¿Sí? Y eso es muy bonito,
porque de ahí, en el momento que nosotros impactamos el sistema, podemos empezar a poner y a mostrar cuáles son como nuestros talentos o miradas diferentes que podríamos aportar en la cultura nueva que estamos. Bueno, ese es un tema. Otro tema importante es como protagonistas de nuestra historia. No me gusta mucho ese protagonista de la historia, encuentro que lo han usado un montón, está muy usado ese término, la protagonista de la historia, pero bueno, como queramos ponerle, eh, hay algo que tenemos que trabajar, o sea, para que todo esto funcione, lo que tenemos que trabajar, más que nada, ¿qué es? A ver, escriban en el chat un poco para ver si están atentas de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar más que nada para poder cambiar nuestra historia, para poder hacer el guión que nosotros queramos? Que alguien me lea, pues yo no estoy mirando el chat, si es que han escrito. A ver, ¿quién me va leyendo por ahí? ¿Quién me ayuda? Bueno, aquí tenemos las creencias, la mentalidad de mantenerse auténticas. Creencias, mentalidad auténtica. Sí, otro también de cambiar la mentalidad, autoconocimiento. Súper, súper bien. Bueno, sí, está todo esto súper ligado y es de la mano, de la mano, de la mano con nuestra autoconfianza. Lo primero para poder cambiar el guión, para poder plantarnos en escenarios donde nos pongan. A mí, ahora último me ha tocado pararme en escenarios rarísimos. Ahora estuve yo, chilena, al sur del mundo, haciendo cosas en País Vasco, estuve en Barcelona, en Tarragona, y parada en escenarios que daba lo mismo si estaba en Santiago de Chile o ahí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo he trabajado durante años, 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 años? Es mi autoconfianza. Y hay algunos pilares básicos de la autoconfianza, voy a nombrar 4, pero hay un poquitito más, pero que también vayan haciendo un checklist cómo están con eso, ¿sí? Uno de los pilares básicos de la autoconfianza es poner límites, saber poner límites, eso es básico, ya los anotan, después en otro momento los vemos si quieren. Después, otra cosa súper importante, que es, yo creo que es como la clave, es cómo me trato. Cómo me trato yo a mí misma. ¿Ah? Y más en estos escenarios que son escenarios de mucho cambio, de mucha tensión. ¿Cómo me trato? Y eso es lo primero. Lo primero es tratarme bien, aprender a tratarme bien. Me equivoqué 1000 veces, con cariño, con amor. ¿Por qué? Porque estoy en un entorno que desconozco. ¿Ya? O sea, el tratarme bien, gestionar el error. Otro súper importante, voy a llegar hasta acá, hay más, pero voy a llegar hasta este que me parecía muy importante nombrarle. El otro importante es pedir ayuda. ¿Ya? Yo puedo, no, yo voy para adelante, no, yo no sé qué. Pidamos ayuda. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, eh, estaba en Chile y ya empecé a ver qué conexiones tenía que hacer y me metí a la comunidad de Mujeres Líderes América, desde Chile. Llegué en octubre de 2024 y en noviembre noviembre de 2024 estaba en Salamanca conociendo a mi amiga auxiliadora y a mi amiga Fernanda Ortega. Llegando, recién llegada, pero yo ahí ¿qué hice? Al tiro hice conexiones, al tiro me metí con más gente que estaba vibrando o que tenía inquietudes parecidas a las mías. Bueno, y ahora con Auxiliadora hemos hecho un montón de cosas juntas. Con la Fernanda ya nos hemos visto. Yo de hecho estoy haciendo unos trabajos con su marido del mundo del cine. O sea, se empiezan a armar conexiones, ¿ya? Y eso es súper, súper importante. Entonces, pedir ayuda, ya sea con redes o con amigos o con... O sea, siempre, solas no se queden, porque es muy difícil, es muy cuesta arriba. Yo no sé cuánto llevo, pero yo creo que ya para ir más o menos cerrando, como ha sido espontáneo, no, me lancé nomás. Y algo importante que les quería decir, como ya para ir cerrando toda esta historia, vimos entonces la reescritura, como lo cuento, ¿no es verdad? El personaje, que tiene que ser desde la autoconfianza todo el tiempo. Y yo creo que algo importante
que es lo que yo siempre voy diciendo con mi Dirige tu vida, que yo soy fundadora de Dirige tu vida, Dirige tu equipo, que es cambia tu guión, cambia tu historia, que vayamos revisando cuál es la historia que me cuento, porque de esa manera puedo cambiar el guión. ¿Sí? Esa es la invitación que yo les hago. Y por otro lado, ahora yo estoy escribiendo mi nuevo guión y mi nuevo guión parte con Tengo un país más grande. Así que yo con esto las dejo, feliz de haber estado acá. eh, las dudas que tengan, yo después les voy a dejar mi LinkedIn por ahí y bueno, las dudas que tengan después las vamos conversando. Y ahora le doy paso a Fernanda Ortega con la, el superpoder, la invisibilidad como superpoder. Adelante, Fer. Gracias, gracias, Clau. Qué gusto oírte. Y bueno, aquí voy con mi acento brasileño. Estoy contenta que hay muchas brasileñas aquí conectadas, con lo cual no me siento sola aquí en este webinar. Muy bien, bueno, y creo que esto tiene mucho que ver con el tema que voy a traer hoy, que es sobre este tema de la invisibilidad, ¿no? Es una provocación, no hablar que somos invisibles, no, no somos invisibles, pero es así como nos sentimos cuando estamos en entornos que no conocemos y que la gente tampoco nos conoce. Entonces, quería empezar contando un poco de ¿no? Es una historia que pasó conmigo real. Cuando yo llegué aquí a Barcelona, yo estaba en un café conociendo de networking, ¿no? Y conociendo a la gente y tal. Y una persona así, bueno, muy casualmente me preguntó, bueno, si yo estaba aquí expatriada por mi marido, ¿no? Por el trabajo de mi marido, ¿no? Y me dio mucha risa porque algunos años antes, cuando yo llegué a Madrid y estaba buscando casa y tal, también la persona, la correctora me preguntó, bueno, creo que ahora tú tienes que preguntar a tu marido qué piensa de la casa porque su empresa va a pagar por eso, ¿no? Y un poco antes, cuando yo me mudé a Atlanta, Estados Unidos, yo fui a comprar un carro, un coche. Y la persona de la tienda me dijo, bueno, ahora tú tienes que hablar con tu marido para ver si a él le gusta el coche, ¿no? Y bueno, y el tema es que en realidad yo era la expatriada, ¿no? Yo era la persona, la ejecutiva, siendo expatriada por mi propia carrera, ¿no? Mi familia me acompañó a mí, pero en aquel momento yo era vicepresidenta global de recursos humanos de una multinacional y gracias a mi trabajo yo me mudé a muchos países y yo tuve que enfrentarme a muchas culturas y siempre con esa sensación de que yo no pertenecía, porque bueno, al principio, bueno, un puesto de liderazgo en teoría no había sido dibujado para una mujer. Luego, un puesto de liderazgo global a una mujer latina. Bueno, una mujer latina que es brasileña, que la gente nunca sabe si Brasil es parte de Latinoamérica o no. Con lo cual, yo siempre estaba ahí que, bueno, ¿cómo me identifico, ¿no? En esos entornos. Y sumado a esto también con un rol siempre de liderar transformaciones culturales y organizacionales y todo. Entonces, para mí, yo siempre tuve esa sensación de que yo era como la underdog en esos entornos hasta aquel momento yo que pensé, ¿sabes qué? Ser diferente es mi superpoder. Porque también la gente siempre se acordaba de mí. Ah, la chica esta de Brasil, la chica esta que habla un poco raro, la chica esta que, bueno. Y con esto yo pensé, bueno, es con esta fortaleza que voy a continuar y seguir mi propio camino, porque yo no tenía otros caminos para inspirarme, ¿no? En toda esa historia. Bueno, el tiempo pasó en un dado momento yo decidí, ¿no? Salir del mundo corporativo, renunciar de mi trabajo y una vez más tomar un camino que no era obvio y que la gente
claro, me criticaba un montón porque después de, ¿no? de acceder a un puesto donde yo había rompido, ¿no? el techo, yo dije, bueno, sabes que no estoy feliz, ¿no? Y quiero tener mi propia historia, mi propio camino. Y fue así que llegamos a Barcelona para lo que inicialmente sería un año sabático, ¿no? Y durante este sabático fue cuando también yo empecé a reescribir, ¿no? El guión, ¿no? Como dice Claudia, ¿no? El guión de mi historia. Y decidí, bueno, tener bueno, mi propia empresa, ser emprendedora. Y conectando, ¿no? Los puntos entre. Soy psicóloga, ¿no? Además de haber trabajado en recursos humanos por más de 20 años, además de liderar transformación, además de, bueno, navegar el caos. Yo pensé, bueno, es esto que voy a hacer a partir de ahora, es ayudar a la gente, ¿no? A las personas y a las empresas a navegar cambios difíciles, vamos a decir así. Y era un momento donde, bueno, luego era mediados de 2021, finales de 2022, fue cuando también había habido un boom de los coaches, ¿no? Mucha gente había dejado sus trabajos y se convertido en coaches. Y yo pensaba, madre mía, bueno, ahora voy yo, ¿no? Pelear con todos los coaches, con los gurús de liderazgo, con la gente esa. Y yo pensaba, bueno, ¿cuál será mi océano azul en esta historia? Y yo pensé que, bueno, una manera de hacer esto es ser invisible, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Ah, yo estaba en un país, en una ciudad que nadie me conocía. Bueno, estaba empezando desde cero. Cuando yo hablaba con la gente, yo tenía que contar toda esa historia que yo he contado hasta ahora. Y yo pensé, bueno, yo tengo dos opciones. Una es gritar para que todos me escuchen. Esto en el mundo digital significa estar ahí en las redes sociales y hacer muchas cosas y invertir mucho tiempo, energía, dinero y todo para que la gente sepa quién soy. O yo puedo apostar en hacerlo de una manera más silenciosa, ¿no? ¿Y qué fue esto? Era definir, bueno, este es mi mercado, es para este tipo de persona que voy a trabajar, para este tipo de empresas y cómo me conecto a esas personas. Y había algo muy, muy importante que yo tenía, que yo traía junto, ¿no? Conmigo en mi mochila, que era el capital social, ¿no? Ah, pese el fato de haber ¿no? Vivido en muchos países, muchas ciudades en los últimos 10 15 años, a cada sitio donde estaba, y esto es algo que yo cargo conmigo desde siempre, yo tengo amigos, yo conozco a la gente porque yo genuinamente a mí me interesan las personas, ¿no? Y entonces esto era motivo de broma de mis amigas, porque cuando íbamos a viajar o cuando iba a un sitio nuevo, yo siempre tenía a alguien para tomar un café, ¿no? Entonces, en cualquier ciudad donde estaba, siempre habría alguien allí que yo conociera y para tomarme un café. Y fue con estas conexiones y gracias a estas conexiones que yo empecé, ¿no? Mi propio negocio. Eager Consulting tiene 4 años ahora y desde entonces, bueno, yo tengo clientes de más de 20 países, ¿no? Más de 200 personas pasaron por los programas junto conmigo, más de 2000 horas de coaching y todo. Y todo esto gracias a mi red, ¿no? Y a mi red, Perdimos el audio, Fernanda. hola, Se te fue el audio, Fer. Ahora sí. ¿sí? Bueno. Y entonces, gracias a esta red, gracias a estas personas que eran parte, ¿no? De, bueno, que eran conocidos, que eran amigos de amigos o personas que de alguna manera pasaron por mi vida, esas personas me conectaban y con esto yo podía vivir, ¿no? En esta ciudad, pero yo podría estar presente en todo el mundo, ¿no?
y de una manera donde yo no necesitaría pelear con nadie, ¿no? Porque también a mí no me gusta pelear. Entonces, y después yo empecé a investigar un poco más cómo es esto, porque yo pensaba, bueno, un día esta fuente se va, bueno, ya no existe más. Entonces, bueno, yo tengo un límite de amigos, obviamente. Entonces, bueno, y cuando no tuviera, ¿cómo mi negocio va a crecer? Y después yo empecé a ver que existe una teoría, ¿no? Donde tú tienes un máximo, un límite de hasta 150 personas que tú puedes manejar, ¿no? Es un número, ¿no? Que luego os voy a compartir si queréis, pero bueno, es un número mágico, yo diría, con base en la ciencia, ¿no? Donde, bueno, podemos conocer hasta 150 personas, es una red que podemos manejar. De estos 150, 50 son las personas que podemos tener contactos más directos. Y de estos 50 apenas 5 personas son nuestro inner circle, ¿no? Son las personas con las cuales, bueno, si algo me pasa aquí, estoy viviendo, por ejemplo, en el País Vasco, en New Jersey o donde sea, bueno, ¿a quién debo llamar? Bueno, tenemos un máximo de 5 personas, ¿no? Entonces, para mí era muy importante. Entonces, uno, cuidar muy bien de esta red y saber que esta red se amplifica, ¿no? Ella se amplifica. LinkedIn hizo una encuesta, ¿no? Con Harvard y MIT hace unos 3 años más o menos y con 20 millones de personas, ¿vale? A nivel mundial. Y ellos vieron que, bueno, los trabajos y las oportunidades siempre vienen desde conexiones cercanas, pero no los mejores amigos. Son los amigos de los amigos o lo que llamamos de conocidos, ¿no? Entonces también saber navegar, ¿no? En esos entornos donde la gente te puede conocer y poder, ¿no? Como decimos en inglés, de hacer el word of mouth, ¿no? Es una manera también de, bueno, aunque yo no esté en Spotlight, que yo no esté ahí siendo la famosa con millones de seguidores en Instagram, pero con estas conexiones correctas yo puedo hacerme conocer. Y con esto yo disminuyo la ansiedad y el sentido de no pertenencia, porque es esto que sentimos cuando estamos en un entorno que nadie nos entiende, que nadie nos escucha, que nadie nos hace caso muchas veces, ¿no? Porque nuestra historia es bonita para nosotros, pero al final, bueno, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Entonces para mí, esta es la base de mi trabajo. Entonces, cuando la gente viene hacia mí diciendo, mira, Fernanda, estoy empezando algo nuevo en mi vida, sea porque yo he cambiado de país, sea porque yo estoy dejando un trabajo de 20 años, sea porque yo ahora quiero emprender, sea porque, bueno, quiero hacer cualquier cosa desde cero, ¿no? El principal es entender, bueno, alguien ha dicho aquí en el chat sobre la autenticidad, ¿no? Entonces hay que ser auténticos y auténticas con nuestros valores, ¿no? Es entender cuáles son nuestros valores personales que nos guían para lo que queremos, para el impacto que queremos causar en el mundo. Entonces no es un tema de cantidad, es un tema de alinearnos a nuestros valores y conectarnos con personas que se conecten con nuestros valores. Y entonces saber que, bueno, yo no soy para todos y ni todos son para mí, pero en esta zona de bueno, de crecimiento, yo diría, ¿no? Y de conexión, ahí sí podemos causar un impacto y así podemos ser visibles, ¿no? Pero la visibilidad no debería ser el objetivo. El objetivo es estar conectado con los valores individuales, ¿no? Espero que
que esto resuene con vosotras, con ustedes, ¿no? Y les dejo una pregunta, ¿no? Al final. Si nadie te estuviera mirando ahora mismo, ¿qué construirías? Si nadie te estuviera mirando, ¿qué construirías ahora mismo? ¿No? Entonces es un ejercicio muy potente de pensar, bueno, básicamente si no tengo vergüenza y tengo todos los recursos, bueno, ¿qué haría yo? ¿No? Y con esto, y esta es nuestra verdad. Y a partir de allí, bueno, construimos el guión y construimos, bueno, la vida que queremos tener. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora estoy aquí muy también emocionada para escuchar a Maiden, que tiene una historia ahí súper inspiradora. Seguimos. Gracias, Fernanda, por darme paso. Gracias también a Claudia por compartir tu historia en el día de hoy. Nada, chicas, para introducirme brevemente para aquellas que no me conocen, mi nombre es Mayrian Sanz. Para los fines de esta charla, sepan que soy dominicana, soy migrante desde hace unos 8 años aquí en los Estados Unidos y aquí he tenido que evolucionar para convertirme en quien soy hoy y crear esas puertas, abrir esas puertas, como yo digo, para todas aquellas mujeres que vienen detrás de mí, sin perder mi identidad, sin perder quién soy, sin perder esa autenticidad de la que tanto han hablado tanto Fernanda como Claudia. Actualmente yo soy fundadora y CEO del Grupo Malva LLC, que es una empresa que está dedicada a mentorías, a coaching, a innovación y especialmente a empoderamiento femenino. Y al igual que eso, también soy asesora o doy asesorías para empresas que puedan lograr culturas más justas y más inclusivas cuando se trata de nosotras, las mujeres, especialmente las que somos migrantes, en mi caso muy enfocado en las migrantes de Latinoamérica. Yo, aparte de eso, también, como comentaba María Auxiliadora al principio, soy host del podcast Wine After Five, donde todos los viernes cerramos la semana laboral con una copita de vino y conversamos sobre liderazgo estratégico, traemos entrevistas para dar voz a otras historias. Y ahí yo voy a aprovechar y voy a responder la pregunta con la que nos dejó Fernanda al final, y es que si nadie nos estuviera viendo, ¿qué nosotras fuéramos? En mi caso, para darles un poco de contexto, yo migré a los Estados Unidos sin necesidad, sin conocer absolutamente a nadie aquí, sin trabajo y con dos muchachitos debajo del ala, como dicen en República Dominicana. Todo porque a mi esposo, él es americano y él quería hacer vida aquí. Él estaba muy acostumbrado a la cultura norteamericana, al sistema educativo de aquí, y este era el lugar donde él quería que criáramos a nuestros hijos. Nota que esto es algo que nosotros habíamos acordado desde el momento antes de casarnos. Entonces era como crónica de una muerte anunciada para mí. Sin embargo, al llegar aquí, sin tener familia cerca, sin tener un trabajo, sin tener dinero, más allá de los ahorros, una persona como yo, que desde siempre dijo, yo voy a lograr grandes cosas y no importa el entorno, yo lo voy a hacer, me choco con esta realidad de que mi apellido aquí no vale nada. Mis contactos, como decía Fernanda, esa red que uno construye, esa incluso experiencia laboral hasta ese punto, no me va a abrir muchas puertas porque son en otro país. Yo no puedo llamar aquí al tío que tiene una empresa de que, tío, hágame el pare, ayúdeme por un par de meses. Y me tocó reinventarme. Y hoy en día, por eso yo, al igual que mis compañeras, decido compartir ese pedacito de mi historia, porque reconozco a través de la misma que la migración aquí es casi una norma. ¿Y por qué digo una norma? Porque mientras más yo he evolucionado, mientras más yo he hecho eso que Fernando decía de, ok, aquí nadie me está mirando, nadie me puede juzgar, en peor situación de la que me encuentro, a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel de necesidad de hacer algo, no me va a pasar
A partir de ese momento, a partir de empezar a crear esta persona, este proyecto, esta marca personal que es Wine After Five, Malva Group, que soy yo como Marianne Sanz, me doy cuenta, como les decía, que en esa migración, en ese movernos en estos entornos globalizados, porque como decía Claudia al principio, migrar no es solamente me voy de un país a otro, sino como también decía Fernanda, migrar es llevarme toda esa red de contactos, que no importa si yo estoy en Brasil, si yo estoy en España, si estoy en Estados Unidos, tengo personas que pueden referir personas, tengo personas que pueden servir de referente. Yo actualmente doy mentorías para Mejoremos Academy y es a lo largo de Latinoamérica. Y eso también es globalización. Y esa migración, cuando uno aprende a verla como un superpoder, nos entiende o nos ayuda a evolucionarnos, a adaptarnos a nuevas culturas, a cambiar y expandir nuestras líneas de pensamiento e incluso a aprender cómo manejarnos entre diferentes zonas horarias. Una cosa que cuando uno se mantiene limitado a esa cajita de soy dominicana y todo lo que conozco es República Dominicana, uno no entiende. Y en mi caso, yo compartí en estos días en el newsletter, a mí migrar me hizo darme cuenta de que yo estaba viviendo en una realidad que era muy pequeña para mis sueños. A veces una se siente de que yo quiero lograr grandes cosas, yo quiero ser esa mujer que abra puertas, yo quiero ser esa mujer que expanda, pero nos limitamos a nuestro entorno sociopolítico, cultural, a esa zonita de confort de la que de una forma u otra la migración, sea forzada o sea voluntaria, nos saca y nos invita a reinventarnos. Y quiero compartir un dato con ustedes, que es que según los estudios de la PEW, el Research Center, casi la mitad de los migrantes aquí en Estados Unidos somos mujeres en este punto. Y particularmente nosotras, las latinas, que es el mundo que a mí me ha tocado representar, enfrentamos muchísimas brechas, que son brechas salariales, barreras lingüísticas y principalmente mayores responsabilidades familiares. Yo me reía porque en estos días aparentemente mi feed de Instagram sabía que íbamos a dar esta charla y empezaron a llegarme como muchos reels de que cuando criar hijos es difícil, pero cuando a nosotras nos toca criar hijos en un país extranjero, sin una red de contactos, sin una abuela, un abuelo que nos eche la mano, eso es otro nivel, eso es otro superpoder. Y siento que a las latinas principalmente nos toca mucho esa realidad por la cercanía que nosotras tenemos en nuestros países, en nuestras culturas. Ese voy a una reunión de trabajo, agárrame al muchachito aquí o a los muchachitos aquí, que me enfermé y tú tienes vecinos, amigos, familia que quieren saber de ti. Inmigrar se siente muy solo, como nos comentaba Claudia. Migrar, y como nos decía Fernanda, perdón, ese sentido de pertenencia, ese sentido de que le duelo y le importo a alguien. Se necesita mucha resiliencia, se necesita mucha autoconfianza y se necesita mucho autodescubrimiento. Lo que a mí me ha funcionado, una de las cosas que les quiero recomendar, es que desde que yo entendí que migrar es una nueva oportunidad. Migrar es poder traer tu perspectiva única, tu perspectiva diferente, ese factor X que cada una de nosotras tenemos. Eso te permite abrir muchísimas puertas y crearte espacios que todavía no existen. En mi caso, yo era la única latina, joven en el momento que empecé, y mujer dentro de una sala de reuniones donde habían directivos altos de la empresa, miembros del board, como decimos aquí. Y al principio yo me sentía muy cohibida porque yo decía, soy la única mujer, soy muy joven y mis perspectivas a veces pasaban desapercibidas. Sin embargo, como les comentaba, cuando yo descubrí que este era mi superpoder, que la empresa estaba tomando decisiones enfocadas en un público muy masculinizado
en un público muy americanizado y que estábamos dejando por fuera un sector sumamente importante. O sea, como les decía, el 40% de los migrantes aquí somos mujeres y un muy buen porcentaje dentro de esos 40 somos latinas. Cuando yo empecé a transformar, ese no es la más joven latina y mujer hablando, es una perspectiva diferente para un público diferente que nos va a permitir capitalizar otra parte del mercado. Entonces, empecé a abrirme puertas y abrir puertas para otras personas y hacer lo que decía Fernanda, de empezar a hacer esa red de contactos, no porque te cojan pena o no por tu apellido, sino porque te estás volviendo un referente en base a ese factor diferenciador. Y aquí yo voy a tocar en algo que mencionaba Claudia al principio, y es la parte de adaptación. ¿Por qué soy yo la que tiene que adaptarse? ¿Por qué si ya yo abandoné a mi familia, abandoné mi cultura, abandoné mi zona de confort, también tengo que abandonarme a mí misma? ¿Por qué tengo que jugar por las reglas de juego de otro? Y yo te quiero decir en este webinar de hoy que tú no tienes que jugar por las reglas del juego de nadie. Aquí hay una diferencia entre dos palabras que nosotros usualmente las utilizamos como intercambiables en el español, pero las palabras tienen poder. El primero, esas palabras son cambiar y evolucionar. Nosotras no tenemos que cambiar por nada. Nosotras tenemos que aprender a evolucionar hasta nuestra mejor versión. Porque cambiar implica reemplazar partes de ti para encajar. Reemplazar partes de ti de manera forzada para agradarle a otros. Tal vez ustedes han escuchado esta frase de otra forma, que es hacernos chiquitas para ser más digeribles. Y yo digo, no, seamos grandes y el que no pueda consumirnos que se ahogue. No estamos construidas para esas personas. Como decía Fernanda, no a todo el mundo, no estamos para el círculo de todo el mundo. Nuestros valores no van a coincidir con los de todo el mundo. Y ahí es que viene, aprender a no decir tengo que cambiar para adaptarme, tengo que cambiar para agradar. Es aprender a evolucionar, porque evolucionar significa integrar lo nuevo que puedo aprender de esta cultura, cómo me expande. Como yo les decía, para mí llegar aquí a Estados Unidos y empezar a abrirme camino y empezar a redescubrirme, fue como ese mental que me dijo, tus sueños nunca fueron muy grandes, tú simplemente los estabas tratando de aplicar en un espacio muy pequeño. Y entonces empecé a ver lo que esta cultura norteamericana me ofrece, que puede ayudarme a evolucionar como un complemento a lo que ya yo soy, como un complemento a esos sueños para yo poder lograrlo. Te voy a repetir ahí porque creo que eso es sumamente importante por las caras que ustedes iban poniendo. Cambiar implica reemplazar partes de ti para encajar y evolucionar implica integrar lo nuevo que te ofrece una cultura sin traicionarte a ti misma. Si a ti te ha tocado migrar como a mí, si tú estás pensando migrar, tal vez por situaciones como la mía, que hiciste un acuerdo antes de y no sabías todo lo que se iba a implicar, o por trabajo, como le tocó a Claudia o a Fernanda, porque tal vez te vas a tomar un año sabático y no sabes lo que depara el futuro para ti. Yo quiero ayudarte a darte un par de tips de lo que a mí me ha funcionado, a que tú puedas convertir ese propósito que tú tienes, esos sueños, en una brújula. Porque las mujeres solemos ser arquitectas de oportunidades, como lo aprendimos a través de lo que nos dijo Claudia, lo que aprendimos a través de Fernanda, lo que ustedes mismas han ido compartiendo a través del chat. Nosotras sabemos crear redes donde no existen. Fíjense en mi caso que yo llegué aquí sin conocer a nadie y en 8 años que tengo en los Estados Unidos ya tengo mi propia empresa, doy mentorías y con una red amplia de contactos que ya estaba viendo que algunas de ustedes chicas a las que he mentoreado, las que me siguen están por aquí, gracias, bienvenidas. Nosotras sabemos liderar equipos porque las que son madres, las que tienen que cuidar de algún envejeciente, saben que solas no se puede. Sabemos cómo sostener hogares y sabemos redefinir lo que es el éxito en un nuevo contexto. Si ustedes se fijan, y me disculpo con los hombres que estén aquí, los hombres usualmente definen el éxito mucho en cuanto a títulos o a capacidad financiera que tienen, porque es lo que la sociedad les ha inculcado. Nosotros las mujeres definimos el éxito de 1000 maneras.
Puede ser buena madre, ser buena cuidadora, ser buena hija, tener mi propia empresa. Cada una de nosotras somos como más osadas al momento de definir ese éxito. Pero una parte de la migración que pocas veces se romantiza, y yo he aprendido a romantizar, y tal vez sea un poco, causa un poco de ruido aquí, es el costo emocional. Nadie habla o nadie romantiza esa culpa de dejar a la familia atrás, ese agotamiento físico que una pasa, que se traduce en tiempo invertido, esa sensación de no pertenecer completamente ni aquí ni allá, ese duelo, como nos comentaba Fernanda, por la versión de ti que se quedó en tu país de origen. Pero yo he aprendido a romantizarlo en el sentido de convertirlo en combustible para salir adelante, en combustible para representar a mi familia, representar esos valores que a mí se me inculcaron, representar la dominicanidad, que soy dominicana, representar a todo un país a través de eso mismo, utilizar ese duelo, esa versión de mí, de ese aprender a, tú perdiste esa versión de ti, pero si ella no se hubiera sacrificado, tú no estarías al nivel que estás ahora. La sensación de no pertenecer ni aquí ni allá es un poder mágico porque puedes unir lo mejor de ambas culturas. Y al final del día, que es el título de mi charla, el propósito, es seguir tu propósito sin perder tu bienestar, es por eso. Porque el bienestar no es un lujo, sino que es una estrategia que nosotras tenemos que tener al frente. Así como nuestros valores no son negociables, nuestro bienestar no puede ser negociable. Y algunas prácticas claves que yo tengo para esto, las que a mí me han funcionado. Número uno, como mencionaba Claudia, fundamental crear una comunidad de manera intencional. La soledad es uno de esos mayores riesgos para la salud mental de nosotras como migrantes. Cuando una no se ve reflejada en otras personas, entiende que solamente me pasa a mí, yo soy la única migrante que no lo puede lograr, soy la única que no puede conseguir trabajo. Y yo les recomiendo a todas las que están aquí, que no forman parte todavía de la comunidad de mujeres líderes de América, que se registren. Es una comunidad que te va a ofrecer muchísimo apoyo, perspectivas de mujeres alrededor del mundo, que tal vez son de tu país o tal vez han migrado donde tú estás. De hecho, Mujeres Líderes incluso tiene el de Yo no viajo sola, que es que cuando tú vas a otro país, si hay mujeres dentro de la comunidad que viven ahí, puedes reunirte a tomarte un cafecito, te pueden indicar restaurantes, lugares de reuniones, hoteles, tips and tricks de los aeropuertos, o sea, una chulería, como decimos en la República Dominicana. Y todo eso forma parte de crear esa comunidad intencional para que no te sientas sola, para que no vivas dentro de tu cabeza, sino que puedas ver la posibilidad y respirar y decir, ok, esto no solamente me pasa a mí, es una parte normal del proceso migratorio. Lo segundo es aprender a honrar tu idioma natal. Y eso es algo que nosotros casi nunca vemos y pensamos, bueno, si migré a Estados Unidos tengo que hablar inglés por default. No es mentira, pero las que son madres como yo, si usted le enseña ambos idiomas a sus hijos, le está dando una ventaja competitiva, porque para ti hablar español es normal, pero en el ambiente en el que estás no. Y tu hijo y tú ya son personas bilingües y eso es una capacidad bastante importante al momento de buscar trabajo, porque te permite tener un factor X que los nativos de ese país, en mi caso los estadounidenses, no siempre tienen, no siempre traen a la mesa. Como decía también Claudia, ese reescribir tu narrativa, ese cambiar tu guión. Tú no eres, y lo que nosotros nos decimos mentalmente, inconscientemente, es lo que nuestro cerebro asume como una realidad. Mientras tú sigas diciéndote, yo soy la persona que tuvo que abandonar su familia. Yo soy la persona que me tuvo que ir de mi país y no tengo a nadie. Y ay, la pobrecita yo, y ay, qué difícil yo la tengo. Tu cerebro va a asumir eso como tu realidad. Y te vas a bloquear de ver las oportunidades que tienes para expandirte. Entonces, esa parte que decía Claudia, ese reescribir tu guión, ese cuál es la historia que tú quieres contar a partir de ahora, es clave para la mentalidad de la mujer migrante y para que puedas tener éxito en cualquier ambiente que te toque. Y por último, me voy a montar en lo que decía Fernanda, que es definir el éxito en tus propios términos.
Como ella decía, yo llegué a diferentes países y creían que yo estaba aquí por mi esposo y por la empresa de mi esposo. Y yo pude decidir ser esa persona que gritara a los cuatro vientos, que era yo y en redes sociales y agotarme, pero eso no era lo que ella definía como éxito. Tal vez eso sí es éxito para mí, tal vez no para ella, tal vez no para Claudia. Cuando usted aprende a definir el éxito en tus propios términos, hacer las paces con ellos y no porque están impuestos por nadie más, tus estándares suben. Y tú empiezas a atraer a ese círculo y a esas personas que quieren trabajar contigo porque conectan contigo y con tu mensaje. Migrar al final del día, creo que esa es la conclusión que todas hemos llegado aquí, nos obliga a preguntarnos a nosotras quiénes somos cuando lo que nos definía cambia, cuando nuestro ambiente cambia, que era la pregunta que nos hacía Fernanda, y quién quiero ser en este nuevo escenario en el que la vida me ha puesto y en el que me ha tocado desarrollarme. Ya yo entiendo que la respuesta nunca va a ser abandonar quién eras, cambiar para adaptarte. La respuesta siempre va a ser evolucionar e integrar lo que esa nueva cultura te ofrece junto con lo que ya tú traes de fábrica por tu cultura y por tus pensamientos. Chicas, y chicos, espero que este webinar les haya servido de muchísimo apoyo, de muchísima ayuda. Aquellas que migran, que son migrantes, que nos han ido hablando por el chat, que vean que no están solas y ojalá se hayan podido conectar con la perspectiva de cada una de nosotras, tanto en el ámbito personal, profesional y emocional. Y quiero ahora pasarle el micrófono a María Auxiliadora para que veamos cuáles preguntas nos han ido mandando por el chat e ir aclarando cualquier duda, chicas, que ustedes puedan tener. Bueno, muchas gracias, Mairian. La verdad que, bueno, estaréis conmigo y todas las que estamos participando en estos momentos de que han sido tres charlas súper motivadoras, súper inspiradoras y concuerdo realmente con lo que comentaba Mayria, ¿no? De que solas no podemos, pero sí en comunidad. Entonces, realmente, como fundadora de Mujeres Líderes América, yo estoy muy orgullosa de lo que estamos creando con este movimiento de mujeres de todos los países, de todos los continentes, con nuestras diferentes campañas, como bien nos comentaba Mayrian y además que han tenido también Claudia cuando estuvo en Chile, se vio con nuestras compañeras del directorio y otras muchas socias con nuestras campañas, como digo, de No viajas sola. Ahora también por el mes de la mujer estamos entrevistando a todas las socias que tienen también y que han escrito un libro en estos últimos años y bueno, ahí también lo vamos a ir compartiendo en el grupo de LinkedIn que también les compartí por el chat. Y bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Esta generación de conexiones a nivel internacional y sobre todo también esa visibilidad que aportamos a nuestras socias, pues precisamente con todos los eventos internacionales que hacemos y con este tipo de webinar, porque sabemos que muchas veces la presencialidad se complica un poquito y bueno, con estos webinars online lo que intentamos es eso, llegar a todas y todos vosotros y que realmente podáis participar. Como estamos ya en hora prácticamente, si hay alguna pregunta, os lo agradecemos y si no, realmente yo lo que optaría aquí en este caso es que como frase final o como mensaje final, las compañeras que han intervenido, Claudia, Fernanda y Mayrian, nos dejarán un mensaje de cómo las personas que realmente estamos siempre moviéndonos por el mundo, qué es lo que podemos llevar a otras compañeras, ese mensaje, ¿no? Que aunque lo han compartido también un poco en la intervención, pero ya como para ir finalizando, como el colofón de esa intervención. Insisto, si no hay ninguna otra pregunta por aquí por el chat. Bueno, yo así para despedirme, creo que ya lo hemos dicho todas, es como que hace un cruce entre los tres enfoques del mío y el de mis compañeras, y creo que hay cosas que siempre, siempre tenemos que rescatar, es nuestra autenticidad, saber bien de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, eso no perderlo nunca, em, y sumarlo y también dejarse penetrar por la cultura donde uno está y sumarse, porque al final es lo que decía también la Fernanda y la Mayrian,
que todo esto suma, es muy grande. Por eso cuando yo digo tengo un país más grande, es como que ya no estoy en Chile, que es allá al sur del mundo, estoy en todos lados, es como que uno agarra una dimensión muy grande. Y también creo que eso tiene una responsabilidad y lo que estamos haciendo nosotras, de, más allá de estar contando nuestras historias, es una responsabilidad en el sentido de de contarle a otras personas lo que hemos vivido, ¿verdad? Y cruzarlo, porque uno tiene miedo, tiene rabia, tiene frustraciones, pero cruzarlo desde la autenticidad y del propósito. ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué estoy acá en esta charla? ¿No? Entonces, como no es por demostrar lo que yo sé, sino es por compartir lo que yo sé. Y desde ahí es como que todo se agranda. Eso de darles un abrazo, un beso enorme y estamos todos en la misma, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, Clau. Sí, yo, bueno, desde mi parte, yo pienso ahora en este momento que vivimos en el mundo donde es totalmente imprevisible lo que puede pasar. Entonces, para navegar el caos, yo diría la incertidumbre, la falta de, ¿no? de claridad sobre cuál será, qué va a pasar en el mundo en 2, 3 años, no sabemos. Entonces, para que podamos cruzar estas aguas difíciles, yo diría, cuanto más recursos tuviéramos, ¿no? Cuanto más conocimiento, cuanto más curiosidad, cuanto más apertura a conocer, a moverse. Y me encanta el titular de esta sesión de hoy, que son Mujeres en Movimiento. Hay que moverse para adaptarse y para también poder reinventarse, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer una invitación a cada una de nosotras en esta charla hoy, es que, bueno, a cada día podamos testar algo nuevo, algo que nunca hemos hecho antes, ¿no? Entonces, para mí está, porque esto será muy útil a nuestra versión futura. Gracias, chicas. De mi parte, lo que les dije en mi intervención, no sigan haciéndose pequeñas solamente para que otras personas puedan tolerarlas. Crezcan, expándanse, evolucionen y no le tengan miedo a que hayan personas que se alejen. Al final del día, usted va a encontrar su nicho y al final del día las personas correctas van a encontrarla y se van a quedar porque van a conectar con usted desde su realidad, no desde usted sentirse incómoda porque tiene que achicarse para que otros puedan digerirlas, como dice la frase por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias a todas y todos por ser parte precisamente de este espacio de reflexión y crecimiento compartido en esta horita y un poquito más, que precisamente lo que se ha conversado aquí nos inspire a seguir liderando con esta valentía, con esta autenticidad y con una profunda conexión también de quiénes somos, sin importar el lugar del mundo en el que estemos. Aquí seguimos avanzando juntas. Gracias y hasta la próxima. Bueno, chao, chao. Bye. Chao, chao. Adiós, Chao, que estén chao. bien.